Vamos a resolver ahora uno de los ejercicios que pusieron en las oposiciones de Galicia en el año 2019 en la especialidad de informática. Se trata del ejercicio 4.1, que era un ejercicio de XML y concretamente sobre DTD. Partiendo del documento XML que nos da el enunciado, nos pedía crear una DTD que lo validase teniendo en cuenta las siguientes especificaciones que vamos a ver a continuación. Este documento XML, como podemos ver, tiene un elemento raíz que se llama información y ese elemento tiene dos elementos hijos que son software, dos etiquetas hijos que son software y la otra es módulo. Software a su vez tiene otras dos etiquetas hijos que son nome y data public y módulo tiene una etiqueta hijo que es título. Y bueno, algunas de estas etiquetas, estos elementos, como he dicho, pues tienen ciertos atributos. Vamos a irlos viendo lo que nos pide la DTD para que lo valide este documento. Nos dice que siempre existirán elementos software y módulo, ¿vale? Es decir, obligatoriamente tiene que aparecer la etiqueta software y módulo. Del elemento información, que es el elemento raíz, nos dice que tendrá un atributo llamado curso que siempre tendrá el valor 1. El código será único y el tipo podrá tomar los valores gratuito o comercial. Esto se refiere a los atributos del elemento software, de la etiqueta software. Código nos está diciendo que este código es único y qué tipo puede tomar los valores o gratuito o comercial. Luego tenemos otra especificación que nos dice que la fecha de publicación tendrá por defecto el año 2015. La fecha de publicación es el año, el atributo ano que tenga un valor por defecto que sea 2015 y que siempre se indicará el mes. Es decir, este atributo pues es obligatorio. Y por último, debemos validar que los módulos, aquí tenemos la etiqueta módulo, pues usen el software existente en el módulo XML. Es decir, su atributo USA tendrá que ser de alguno de los especificados aquí anteriormente en los códigos de software. Bien, vamos a pasar ya a crear la DTD que valide las siguientes especificaciones. Aquí hemos vuelto a copiar el documento XML del enunciado para tenerlo aquí presente en la misma página. Y lo primero que nos pide es que valide que siempre existirán elementos software y módulo. Vamos a ver esto recordando en el manual cómo se creaban los elementos. Para declarar un elemento, una DTD, pues se tenía que utilizar la siguiente sintaxis: element, el nombre del elemento, y el tipo. En este caso vamos a decir que vamos a crear un elemento información que tiene dos elementos hijos, software y módulo. Y este simbolito además, que lo vemos aquí en el manual, en el tema de la cardinalidad, lo que nos dice es que el elemento tiene que aparecer obligatoriamente una o más veces. Que eso es precisamente lo que nos exige el enunciado, que siempre existirán elementos software y módulo. Al menos debe haber uno. Pues con esta declaración estamos declarando un elemento información que debe tener al menos un elemento software, uno o más de ellos, y un elemento módulo, es decir, uno o más de ellos. La siguiente especificación nos dice que el elemento información tendrá un atributo llamado curso que siempre tendrá el valor 1. Bueno, pues vamos a recordar cómo se declaraban los atributos en una DTD. Y era mediante la etiqueta attList. Los tipos de declaración de atributos pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser obligatorios, opcionales y con un valor fijo, que se indique entre comillas doble o comillas simples, como sería nuestro caso. Y luego también el tipo de datos, el tipo de atributo que pueden ser, que en nuestro caso para este va a ser de tipo CData, porque el valor pues son datos de tipo carácter, es decir, tipo texto. Y aquí tenemos un ejemplo en el manual que encaja muy bien con lo que nos pide el ejercicio, que es una declaración de un elemento con un atributo con valor fijo. Tendremos que utilizar la palabra clave fixed
e indicar el valor. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que está declarando para el elemento archivo audio un atributo llamado formato que contiene un tipo de datos de tipo carácter, de texto, es un valor fijo y ese valor fijo es MP3. Bueno, pues eso mismo es lo que tenemos que hacer en este caso. Tendremos que crear con la etiqueta attList un atributo curso para el elemento información, que va a ser de tipo cdata, fijo, porque va a tener siempre el mismo valor, y el valor que nos indica es 1, pues lo indicamos entre comillas dobles. Vamos a ver ahora la siguiente especificación, que es la que nos dice que el código será único y el atributo tipo podrá tomar los valores gratuito o comercial. Bien, para el atributo código, como nos dice que será único, pues lo vamos a crear de tipo ID y lo ponemos obligatorio. Aquí, si nos vamos a los tipos, ID es una de las opciones donde el valor es un identificador único. Pues lo declaramos de esta forma. Y para el atributo tipo, nos dice que puede tomar los valores gratuito comercial. Solo esos dos valores. Bueno, pues para hacer esto, lo que lo hacemos es mediante una barra vertical indicando las opciones de valores que puede tomar, entre paréntesis. Y como nos dice que podrá tomar, y además analizando el documento XML que nos da el enunciado, vemos que no todos los elementos software tienen el atributo tipo. Este sí lo tiene, este no lo tiene, este sí lo tiene, este no lo tiene. Pues vemos que es un atributo opcional. Por tanto, pues le aplicamos con la palabra clave esta, que se trata de un atributo opcional. La siguiente especificación es la que nos dice que la fecha de publicación tendrá por defecto el año 2015 y siempre indicará el mes. Aquí estamos hablando para la etiqueta dataPublic de los atributos año y mes. Aquí en año, pues como nos dice que tendrá el valor por defecto 2015, pues se lo aplicamos, se lo indicamos entre comillas. Aquí vimos que si queremos indicar un valor por defecto en la declaración, pues podemos hacerlo con comillas dobles o simples. Eso es lo que hemos hecho aquí. Y para el mes, que nos dice que siempre se indicará, es decir, pues que es obligatorio que aparezca, pues le aplicamos la palabra clave require. Y por último nos dice que debemos validar que los módulos usen el software existente en el documento XML. ¿Esto qué significa? Que aquí, en el atributo usa, solo pueden aparecer una lista de valores que coincidan con valores que se han tomado en atributos que son de tipo ID. Es decir, N1, X1 aparecen aquí como valores del atributo código que es de tipo ID. ¿Vale? No podría aquí alguno de estos atributos tener un valor diferente que no exista como tipo ID en otro atributo. Por tanto, lo declaramos que el atributo usa, que es del elemento módulo, pues va a ser de tipo IDREFs. Y además lo declaramos como un atributo opcional porque vemos que no todos los módulos pues tienen el atributo usa. Aquí tenemos un elemento módulo, una etiqueta módulo que no lo tiene. Por eso le aplicamos esta palabra clave. Y aquí ya tenemos lo que sería el archivo completo DTD que validaría el documento XML del enunciado. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro archivo del enunciado, el documento XML que nos proporciona el enunciado, que comprobamos que está bien formado, y aquí tenemos pues la DTD, la gramática que valida este documento. Como veis, está validado. Sobre la última especificación que hemos comentado, la de que debemos validar que los módulos usen el software existente en el documento XML, mirad aquí cómo se va a ver muy claro. Si por ejemplo el módulo con título redes le cambiamos y
y le decimos, le ponemos que utiliza L1, que no existe como código de software, si lo intentamos validar, nos va a dar un error y nos va a decir que no aparece ningún atributo con ese valor, ningún atributo ID con ese valor. Y con esto pues finalizamos la resolución de este ejercicio, donde se nos pedía pues crear un DTD que validase las especificaciones que nos indicaba. Aquí las hemos ido indicando línea por línea, concretamente la especificación que nos pedía, y aquí abajo tenemos en conjunto en global el archivo información g.dtd, que es el que contiene la DTD que debe validar el documento XML del enunciado.